Hola mi gente. Bueno, el día de hoy quiero hacer un video por petición de uno de los suscriptores, que me parece además muy buena idea, puesto que de los últimos videos que subí, que hablé de Osvaldo Fabré y donde estaba abocada principalmente a la canción de Quizás, quizás, quizás. En repetidas ocasiones equivoqué el nombre de Osvaldo por Cándido Fabré. Y parece que, dice el suscriptor, es como un poco como que la cabeza me traiciona. Siempre olvido decir que por favor se suscriban y que si de vez en cuando quieren enterarse de algunas curiosidades del mundo del arte y la cultura correspondiente a Latinoamérica y fundamentalmente hacia los espacios donde mi nacionalidad radica, que es Cuba y México, en ese sentido, ¿no? Incluso mi cubanía o mi estado cultural latino en el que me encuentro, que es en Miami, Estados Unidos, y mi sentir sobre ello y mi propia experiencia sensorial, ¿no? Con respecto a la evolución propia de la cultura en donde nos encontremos. Entonces vamos a hablar un poquito de Cándido Fabré y de ciertos detalles que van más allá de lo que podamos ya eh, entender de manera general lo que significa quién es y cómo reaccionamos ante Cándido Fabré. Es un hecho que la mayoría de nosotros conocemos el trabajo de Cándido Fabré a partir de la original de Manzanillo, donde se integra en 1900, si no me equivoco, 1983, y que un dato importante con esa intervención de Fabré o esa intromisión de Fabré en la original de Manzanillo en 1983 no es una simple casualidad. Eh, hay ciertos elementos alrededor de su entrada a la original de Manzanillo que bien vale la pena que hoy las toquemos, ¿no? Fabré es un tipo que es valga la redundancia sin que sea lo mismo, el tipo de cultura, el tipo que representa a un tipo de cultura que es en la isla la oriental, ¿no? Que no es menospreciable decir esto, independientemente de los habaneros y de los que nos consideremos citadinos, porque la historia musical de Cuba tiene que ver con ese camino de Oriente hacia las esferas occidentales. No siempre, pero en la mayoría de los casos. Fabré es de San Luis, es santiaguero, eso no se debe de perder de vista. Es un tipo que nace en una familia de músicos, no simples y llanos músicos, gente que vivía de la música y dentro y por la música, y además religiosos. A saber que también su apellido, que es bastante común en el oriente de la isla, eso poco se dice, o sea, con una genealogía en España, el apellido Fabré es un apellido poco común, pero es un apellido básicamente de la zona de Valencia, es un apellido también con catalán, con un sonido catalán, y que también va a tener ciertas estancias y cierto desarrollo en las Islas Canarias, al menos genealógicamente, en el estudio del apellido, que es algo sumamente complicado, porque esto es un estudio que hacen los filólogos, ¿no? Eh, Esto parece, o por lo menos nos indica, que el asentamiento de estos Fabré, que pueden haber sido catalanes o valencianos y que también pudieron haber sido canarios, están básicamente dentro de esta zona oriental y en Santiago de Cuba, porque debemos de referir y recordar, mejor dicho, que las entradas de los barcos que venían de Europa hacia Cuba hacían en múltiples ocasiones estancias en el puerto de Santiago de Cuba y después es que iban al puerto de La Habana.
estos barcos que salían del puerto en Cataluña, en Barcelona, en lo que es Barcelona, y también que venían de las zonas de las Islas Canarias. Por lo tanto, la presencia canaria, sobre todo la presencia canaria y la presencia catalana en el oriente de la isla y la herencia de sus apellidos pues en nuestros paisanos de esta zona oriental es pues muy significativa, ¿no? Pero no solamente esto corresponde a el apellido a una cosa ajena a un comportamiento cultural y de personalidad, en este caso musical, porque San Luis en Santiago de Cuba tenía incluso muy desarrollado en la ausencia que esto podía estar determinada en el occidente de la isla y no digamos en la actualidad, que es por ejemplo el asunto de las serenatas, ¿no? Que en La Habana sucedieron y un día pues no, pero mientras desaparecía hacia el occidente de la isla este concepto de las serenatas, y sobre todo esta cosa de la serenata y también del repentismo, ¿no? Y otros conceptos que vamos a ver que van a formar parte de la propia constitución y de la personalidad de Fabré y de su manera de cantar, corresponden a estas herencias que son las herencias de su entorno, ¿no? De su entorno cultural que es devenido de su familia musical, que es devenido también de su condición religiosa de la familia, básicamente, relacionado con el culto a los orichas, que es la religión yoruba, y que también es correspondiente a su herencia europea. ¿Por qué? Porque en Cuba y sobre todo en la zona oriental, las celebraciones de Bembé, ¿ok? El Bembé no es más que una interpretación de un ritual, de una fiesta de declaración, ¿verdad?, de homenaje a los orichas en general, en donde van a intervenir ciertos elementos europeos, básicamente de una herencia cultural en Cuba, que es el asunto del repentismo, que deviene mucho de los canarios, ¿no? Lo cual pudiéramos interpretar que parte de la mezcla que existe en la familia de Cándido Fabré tiene que ver con los canarios, ¿no? Ahora, esta forma de que el bembé suceda de forma espontánea, valga la redundancia en el modo en que uso la palabra forma, que deviene en esta constitución familiar, también es una constitución cultural del propio entorno oriental de la isla, que es en esta celebración constante del bembé donde sucede las cosas según las cosas vayan concatenándose durante el ritual, durante la fiesta. Esto trae como consecuencia que la manera en la cual interpreta Fabré es también la forma en la que un bembé se comporta, ¿sí? ¿Ok? La improvisación forma parte de los esquemas musicales y culturales en Cuba. La manera en la que se sonea no siempre es igual, la forma en la que los instrumentos también interpretan según el contexto, eso es una improvisación devenida de este comportamiento cultural que no solo es africano, sino también es del repentismo, ¿no? De esta manera en la cual se improvisa como bardos, ¿no? Como poetas medievales que van tomando de forma ocurrente, ¿no? Una forma original y singular de entender la realidad en ese preciso momento y que va a ser efímera, puesto que es una realidad que no va a ser correspondiente a otra en otro momento. Igualmente un bembé se comporta así. Fabré creció en ese entorno del bembé, que es el entorno de la improvisación, que es el entorno de la musicalidad, de la extorsión de los cuerpos, de la forma en la cual
sale aquí como una mariposa, pero no, es una cosa extrañísima, no se fijen, ¿no? Yo porque estoy hablando de bembean, aparezcan por aquí cosas, miren, qué cosas más extrañas. Bueno, en fin. Este, el, el asunto es que esta vida que tuvo Fabré y que llevó como forma también de vida, porque siguió participando en las fiestas, en la escuela, pues improvisaba de acuerdo a lo que el contexto ameritaba y se le ocurría, ¿no? Fabré participó de serenatas, llevaba serenatas, era un comportamiento cultural muy común en San Luis, ¿no? Y eso también lo llevó a escribir música y lo llevó a ser muy valiente en cuanto que se podía enfrentar a, a grandes de la música cubana. Por ejemplo, o hay una anécdota en un momento determinado que que se presenta en la orquesta Rumbabana, yo no sé si ustedes se acordarán, con el grandísimo Raúl Planas, que participó en el Buenavista Social Club, y ustedes lo recordarán seguramente. A toda Cuba le gusta. Esa es la voz de Planas, que es esta voz rasgadita de el sonero, que tiene como una voz hueca, como que le viene de, como digo yo, es que parece que tienen una voz que te viene incluido de una cueva, ¿no? Como que su estómago y el pecho de un sonero tiene que ser una cueva, porque se concentran todos los ecos de su voz allí. Fabré, el día que se presenta Rumbabana, en esta ocasión, esa anécdota, que canta, Raúl Planas lo felicita y dice, tú eres el futuro del son, ¿no? Porque la tonalidad de Fabré es todavía un poquitito más allá, ¿no? Fabré tiene, como se le dice en México, esta voz arguamentosa, ¿no? Como si tuviera, como si fuese alguien que está cantando desgarrado, y eso deviene de su tradición de dar serenatas, ¿no? Las serenatas se dan en la madrugada y ya se dan con unos alcoholes adentro, ¿no? Entonces la voz se va comportando según tu cuerpo, ¿verdad? Está asimilando cierto tipo de sustancias, ambiente, frialdad y una serie de cosas, ¿no? Y la voz se va comportando de cierta manera. Además de la capacidad de Fabré para la improvisación. Fabré entra a la original de Manzanillo en el 83 por dos cosas. Una, porque le entrega una canción a Pachi, la original de Manzanillo, pues es de Manzanillo, Lachi es manzanillero. Le entrega esta canción y Lachi tiene la visión de ver que Cándido Fabre le podía dar como un toque diferente a la original de Manzanillo, y podía la original de Manzanillo despuntar, ¿no? Salir de esos 20 años en los que estuvo tocando una música, a mi parecer, bastante aburrida. ¿Por qué aburrida? Porque el uso del órgano oriental termina, a mi parecer, en su exageración, ¿verdad? Tedioso, ¿no? Enfada al oído, llega un momento que dices, ya estuvo, ¿no? Que hace falta un poco de improvisación, hace falta que esto maree de alguna manera. Pachi es capaz de ver en Fabré la posibilidad de que la original de Manzanillo salga, ¿no? Es un globo, salga de la zona de confort en la que estaba el original de Manzanillo, y lo invita a participar. Pero además la segunda cuestión es porque pocos lo saben, pero uno de los cantantes de la original de Manzanillo, que se salió precisamente en la época en que entra Fabré, fue Manolo del Valle. Muy poca gente se acuerda de que Manolo del Valle
era de la original de Manzanillo, él cantaba con la original de Manzanillo. ¿Se acuerdan de Manolo del Valle? Aquella cosa que, por cierto, estábamos el otro día en una fiesta y le has dado por poner esta canción que sí que nos recuerda, por ejemplo, a mi generación, la de mi madre, seguramente se acordarán, y ustedes también, la de es mejor vivir así, locamente enamorado. ¿Se acuerdan de aquello? Ay, Dios mío. Bueno, en fin, Manolo del Valle se sale y se vuelve pues solista, ¿no? Y entra Fabré y mete al son, que es santiaguero por antonomasia, ¿verdad? Mete al son y mete el son sabroso, porque mete al son con maracas, con el tres, ¿ok? Y por supuesto que le da un sonido totalmente diferente y mete también la clave, ¿no? Entonces, ya el órgano oriental, que es el sonido, ¿verdad? La personalidad del original de Manzanillo, empieza a sentirse sabroso. O sea, no en esta música que era como un tumbadito y una cosa con un tiempo aburrido, que es un poco los tiempos aburridos que puede tener en muchas ocasiones la cumbia, por ejemplo, una cumbia mal hecha, claro. Eh, y que esto que introduce Fabré, no solamente con sus canciones, o sea, el sombrero de Yarey, pues, por favor, ¿no? O sea, entiendan el sombrero de Yarey y entenderán que la original de Manzanillo, con esta personalidad que a través del órgano oriental tenía, empieza a tener sabrosura porque el son lo mete Fabré ahí. Y además, porque mete el repentismo, ¿sí? Y mete algo que es fundamental también para entender la sabrosura de Fabré, que es que en la serenata hay una actitud del tipo romántico, del tipo valiente, del tipo que no le interesa amanecerse ahí, y que eso es compatible con un concepto en Oriente que se le da a los repentistas, a los buenos repentistas, que se llama el amanezco. Es decir, Fabré tiene la capacidad, no sé actualmente, porque bueno, ya está mayor, supongo que no, pero durante muchísimos años, Cándido era especialista en el amanezco. ¿Cuál es el amanezco? O sea, empezaba a improvisar en esto, porque es un repentista nato, y le podía agarrar el amanecer y seguía, o sea, toda la noche y toda la madrugada teniendo esta rima improvisada sobre lo que va sucediendo en el momento, una herencia completamente europea y también una herencia completamente africana. O sea, ahí hay una transculturación extraordinaria en la figura de Fabré que hace que alumbre, ¿sí? Mentes sobre el comportamiento, estos comportamientos que la música ha tenido, la música cubana ha tenido y que pocos saben, por ejemplo, repercutido en la mente de algunos cineastas. Fabré, pocos saben esto, pero Fabré interviene con un tema en la película Las Edades de Lulú, de Vigas Luna, una película de 1990. Vigas Luna, el director de cine español, toma una novela de Almudena Grandes, una novela que ganó La Sonrisa Vertical, que se llama Las Edades de Lulú, justamente, y que está dentro de las consideraciones de novela erótica, de ahí que gana el premio La Sonrisa Vertical, un premio muy importante, sobre todo que será la novela de corte feminista, de corte femenino también. Y Vigas Luna toma la novela de Almudena Grandes, premiada, una novela extraordinaria, que trata sobre el despertar sexual y el erotismo de una niña que va desarrollando una obsesión por un hombre mayor y que va enfermándose aparentemente, no vamos no a usar el término enfermarse, pero va obsesionándose
con el erotismo, con las cualidades y las calidades también del sexo. ¿Qué tendrá que ver Fabré con esto? Bueno, hay una escena casi al final de la película de las edades de Lulú, de Vigas Luna, que es una escena muy fuerte donde ella se da por completo, ¿no? A que suceda cualquier cosa de un erotismo y una sexualidad brutal. Ajá. Y uno de los personajes, que es Javier Bardem, el actor Javier Bardem, que la hace de un tipo sádico, pone una canción de Fabré. Entonces Fabré invitado precisamente, estaba entonces todavía con la original de Manzanillo, él se sale de la original de Manzanillo en el 93, lo invita Vigas Luna a que componga un tema, ¿no? Un tema guapachoso, un tema muy de su tipo y de su estilo, que va a ser parte de esta escena bizarra totalmente, donde están donde va a haber un maltrato, donde va a haber un sadismo sexual, ¿ok? Con Lulú y dos personajes ahí que eran tremendamente fuera de lo normal, ¿no? Y entra la música de Fabré. Y esto es a saber un poco el entendimiento que Vigas Luna ha tenido sobre los procesos también de transculturación, donde el erotismo se puede comprender diferente en cualquier parte. No significa por ello que lo que haya hecho Fabré no sea erótico, no sea sexual, sensual, mejor dicho, discúlpenme, sensual, ¿sí? Porque nosotros en la cultura cubana entendemos la sensualidad de una forma diferente a como se puede entender en el mundo europeo, ¿no? Y que esta mezcla no significa que no pueda tener una correlación también con estados bizarros, de mágicos, de lo real maravilloso, ¿no? Diría Carpentier, porque cuando hablamos de lo real maravilloso no necesariamente hablamos de lo estético relacionado con lo bello, ¿no? También hablamos de lo terrible, hablamos de lo feo también, hablamos, o sea, de ahí que un bolero pueda destruirte, llevarte a un bar y a una cantina, y así también una ranchera, ¿no? Puedan llevarte a ambos lados independientemente de la connotación de la letra. Porque un bolero puede hacerte tan feliz como tan triste, ¿no? O puede acompañarte y comprender tu dolor. Cándido Fabré es un tipo con características propias de, la, de la singularidad que, que posee el son santiaguero, de la posibilidad de comprender el bembé en su trayecto transcultural, diría Fernando Ortiz, en su trayecto transcultural en donde tanto negros como canarios, fundamentalmente canarios, compartían este estado de la improvisación, que es también un estado de erótico de los cuerpos, de la voz. Una serenata es también sensual, una serenata es una sorpresa, es estéticamente maravillosa al oído, ¿verdad? Y al alma. Cándido Fabré es, para mí, entender, uno de los tipos más inteligentes que ha tenido la música cubana y que merece absolutamente mi reconocimiento, y esto va más allá de las posturas políticas que no tienen en este momento ninguna razón de ser cuando hablamos de un tipo como Cándido Fabré. Esta es mi reflexión para este jueves. Yo nací un jueves, por cierto. Chao.